Hasta acá hemos visto los temas de contabilidad de crecimiento, y hemos visto que los temas de contabilidad de crecimiento estaban muy vinculados a la función de producción neoclásica. Eso fue nuestro punto de partida. Y ahí, como ya veíamos en los modelos neoclásicos, la relación en hacer el crecimiento de la economía estaba determinado por la interacción de capital, trabajo y tecnología. Entonces la contabilidad de crecimiento lo que hacía era justamente distinguir las fuentes de crecimiento entre estas tres componentes. Y cuando veíamos los modelos schumpeterianos, los modelos de crecimiento por variedad, lo que veíamos es que, si recuerdan, el capital dejó de tener peso, o lo quitamos al capital de los modelos. Entonces lo que queremos hacer ahora es reintroducir el capital en los modelos schumpeterianos, donde, recuerden, el énfasis estaba puesto sobre la innovación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reintroducir el capital y ver la interacción entre el crecimiento del factor capital y el crecimiento de la tecnología. Entonces, básicamente en el modelo hay tres tipos de bienes. O sea, estamos en el marco schumpeteriano, por lo tanto ya estamos familiarizados. Hay bienes finales, trabajo y un continuo de bienes especializados intermediarios. Entonces, piensen que estamos en el modelo schumpeteriano multisectorial, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se asume es que los bienes finales se pueden almacenar en forma de capital y los bienes intermediarios se producen con capital. Entonces esta es la clave, esto es nuestro supuesto importante que hacemos aquí. O sea, los bienes finales, recuerden que los bienes finales en realidad, nosotros pensamos en un bien final, pero en realidad este es un bien final complejo. Y ahora lo que estamos diciendo es que este bien final se puede almacenar en forma de capital. Se puede contribuir a la construcción de capital, que esto es un supuesto que ya lo veníamos haciendo también. Y finalmente, cambiamos la función de producción de bienes intermedios. Recuerden que antes, hasta acá, decíamos que un bien intermedio se producía con un bien final, ¿no es cierto? Entonces se necesitaba, para producir un bien intermedio, se necesitaba un bien final. Y ahora lo que vamos a decir es que para producir bienes intermedios se necesita capital. Entonces ahora se producen con capital los bienes intermedios. Y entonces finalmente hay una población de trabajadores, L, que tienen unidad de trabajo y que lo proveen inelásticamente. O sea, independientemente del precio, proveen esa unidad de trabajo a la economía. Entonces los bienes finales son de una economía multisectorial. Ya conocemos esta función de producción, ¿no es cierto? Se produce con esta función de producción. Para simplificarnos la vida, vamos a suponer que el trabajo es igual a 1, o sea que hay una masa de trabajadores que lo representamos como igual a 1, y que cada intermediario se produce, cada bien intermediario, ¿no? Cada bien intermedio, se produce con una unidad de capital, por lo tanto la función de producción tiene esta forma. O sea, nosotros diríamos que la función de producción es igual a f de k, ¿no es cierto? Donde este bien es un bien intermedio, por lo tanto lo podemos llamar x, y donde f de k es igual a k. ¿Sí? O sea que para producir x bienes necesito k cantidad de capital. Entonces, de nuevo, estamos asumiendo una función de producción súper simple. No queremos no queremos complicarnos aquí. Entonces, esta función de producción más simple que podemos asumir. Entonces, vamos a analizar lo que pasa con el intermediario, que recuerden que es un monopolista. La función de beneficio del intermediario está dado por precio por lo que produce menos el costo. Donde el costo ahora, el costo
ahora va a estar dado por el costo de los servicios de capital. ¿Eh? Porque recuerden que por la función de producción que asumimos, los costos ahora tienen que ver con los costos del servicio de capital. Por lo tanto, es RK, que es la tasa de interés, ¿no es cierto? Y el precio, dado que es un monopolista, lo sigue aplicando, recuerden, de manera de extraer la renta de los productores de bienes finales. ¿Eh? De manera de extraer todo el ingreso marginal de los productores de bienes finales. Entonces, dicho eso, con estos dos elementos podemos ahora sustituir en la función de beneficio. Y entonces esta es la función de beneficio de los intermediarios, ya con el precio sustituido y el costo que es el costo del servicio del capital. Por lo tanto, la condición, recuerden, el intermediario lo que se pregunta es, bueno, ¿cuánto X producir? Por lo tanto, ¿no es cierto? Para maximizar el beneficio, es decir, la solución a la condición de primer orden. Y si hacemos esto, lo que obtenemos es que la cantidad óptima, ¿no es cierto?, para maximizar el beneficio está determinada por esta ecuación, donde recuerden que el precio es R y T, es el precio, es el costo de producción, ¿no es cierto? O sea, es lo que le cuesta al intermediario producir. ¿De acuerdo? Y entonces noten que de alguna manera, dado que XT es igual a KIT, y RIT es el precio del capital, o sea, RIT es el precio del capital, el precio de los servicios de capital, lo que tenemos es que cuando el precio del servicio de capital aumenta, la cantidad de capital que demanda cada empresa disminuye. Entonces, de alguna manera, esta ecuación que está acá es la ecuación de la demanda de capital que tiene cada empresa. Cada empresa, productor intermediario y. ¿De acuerdo? Exactamente. Esto establece la demanda por bienes intermedios o capital que tiene cada sector de la economía. Entonces aquí tenemos la demanda que tiene cada intermediario de capital. Por lo tanto, podemos comenzar a hablar de un mercado de capital. Mercado de capital en el cual va a haber una demanda, ¿no es cierto? Y también va a haber una oferta. Entonces, lo que nosotros vamos a asumir es que la oferta va a variar en el tiempo y hay una oferta agregada de capital, la llamamos KT. Ya vamos a ver de qué depende la variación de esta oferta. Entonces hay una oferta agregada de capital en el tiempo, que varía, y que la demanda no es otra cosa que la suma de los requerimientos de todos los productores de bienes intermedios. Entonces, fíjense, la demanda va a ser la suma de todos los requerimientos que tienen los productores de bienes intermedios. Entonces, acá debería ser I. Entonces, esto determina la cantidad de capital que se demanda. Para exceder la notación, vamos a poner K sub D acá, la cantidad de capital agregado que se demanda. En equilibrio sabemos que la oferta es igual a la demanda, por lo tanto, lo que decimos es que esto que es la oferta es igual a la demanda. Y la demanda no es otra cosa que, recuerden, sustituir en esta ecuación la demanda de capital, que hemos dicho que era X y T, ¿no es cierto? Que era esto, alfa cuadrado RKT por 1 a la 1 menos alfa por AIT, ¿no es cierto? Entonces sustituimos esto. Entonces nos queda que la oferta es igual a la demanda. Y noten que en la demanda toda esta parte es constante
Toda esta parte es constante, por lo tanto la podemos sacar afuera. ¿Eh? Por lo tanto la podemos sacar afuera. Y nos queda la integral solamente de A y T, y eso es el estado de la tecnología agregada, que lo llamamos A sub T. Por lo tanto, esto es la demanda de capital. ¿Eh? Entonces, la oferta de capital igual a la demanda de capital. Nos queda que, haciendo recuerden, dado que L es igual a 1, ¿no es cierto? El stock de capital, nosotros teníamos el stock de capital per cápita eficiente, pero como nosotros tenemos L igual a 1, el stock de capital per cápita eficiente queda definido de esta manera, por este kappa sub T. Y entonces, teniendo presente que en equilibrio, que acabamos de ver, esto oferta igual a demanda, se cumple esta ecuación, entonces es posible, fíjense, si pasamos este A sub T para el otro lado, entonces hacemos un poco de álgebra y nos queda que el precio, ¿no es cierto?, del capital es igual a, queda expresado por esta ecuación, el precio de equilibrio queda expresado por esta ecuación, ¿no? Perdón. Y noten que alfa varía entre 0 y 1. Por lo tanto, este término que está acá es negativo, o sea, que es decir que esto es alfa cuadrado por 1 partido en kappa sub T a la 1 menos alfa. Y entonces, cuando kappa aumenta, el precio disminuye. Entonces, esta ecuación de precio del capital, lo que me está diciendo es la relación. O sea, cuando hay más capital, el precio va a disminuir. Cuando hay menos capital, el precio aumenta. Entonces, esto surge de la condición de equilibrio en el mercado de capitales. Entonces, miren, teniendo en cuenta que esto es la demanda óptima que hacen los productores de bienes intermedios, ¿no? Que es igual, recuerden que es igual a la demanda de capital que hacen los productores de bienes intermedios. Y teniendo en cuenta que esto es la condición de equilibrio del mercado de bienes del mercado de capitales, teniendo en cuenta toda esta expresión, ¿no es cierto?, que surge de dividir esto en AT y esto también en AT. Nosotros podemos sustituir toda esta expresión aquí y entonces tenemos esta forma. Entonces nos queda que KT, o sea, nos queda, fíjense, que la demanda de bienes intermedios es igual a la cantidad de capital per cápita de unidades eficientes por la tecnología. Esta es la cantidad de capital per cápita de unidades eficientes en toda la economía por el estado de la tecnología en el sector I. Entonces, noten que la demanda, digamos, recuerden que esto es igual a K sub IT. La demanda de capital en el sector I es igual a la cantidad de capital per cápita que hay la cantidad de capital per cápita de unidades eficientes que hay en toda la economía por el estado tecnológico del sector. O sea que cuando un sector mejora su tecnología, lo que va a ocurrir es que va a incrementar la demanda de capital. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones que acabamos de encontrar, digamos, la ecuación de precios y esta relación entre la demanda de los bienes intermedios para la producción de bienes intermedios y el capital per cápita de unidades eficientes, si sustituimos
estas dos condiciones, que son dos condiciones de equilibrio en estado estacionario, digamos, y lo ponemos resustituimos en la ecuación de beneficio, vamos a sustituir este valor, y vamos a sustituir este valor, podemos reorganizar la expresión, y nos queda que la función de beneficio del productor de bienes intermedios está determinado por esta ecuación que está acá. ¿Y qué tiene de interesante esta expresión? Esta expresión tiene de interesante que el beneficio de los productores de bienes intermedios aumenta cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes. Noten que este pi viborita, que está expresado acá, ¿no es cierto?, aumenta cuando el capital per cápita de unidades eficientes aumenta. Entonces, cuando esto aumenta, esto también aumenta. Y por lo tanto, el beneficio de los productores de bienes intermedios aumenta cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes. ¿De dónde viene ese incremento de beneficio? Bueno, piense que cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, lo que ocurre es que el costo del capital cae, como veíamos. Cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, el costo cae, y eso hace que el beneficio aumente, ¿no es cierto? Entonces, seguramente, al aumentar el beneficio, también las empresas van a tender a producir más, como es lo que estábamos observando. Entonces, esta ecuación es importante para nosotros porque nos está diciendo que en esta economía que reintroducimos el capital, cuando el capital per cápita de unidades eficientes aumenta, el beneficio de los productores de bienes intermedios también aumenta. ¿Por qué? Porque el incremento del capital per cápita de unidades eficientes hace que el costo del capital descienda. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros expresamos ahora, tenemos la función de beneficio, el beneficio, ¿no es cierto?, de los productores de bienes intermedios queda expresado de esta manera. Y un poco lo que ya habíamos conversado. Entonces, es posible reescribir toda la producción. Recuerden que fíjense, la producción de bienes finales estaba determinada por esto, donde encontramos que la demanda o la producción de bienes intermedios está asociado al stock de capital de bienes, al stock de capital per cápita de bienes, stock de capital per cápita de unidades eficientes y de la tecnología del sector, ¿no es cierto? Entonces, si sustituimos esto aquí, si sustituimos eso allí, recuerden, hacemos un poco de álgebra y entonces lo que nos queda es que, noten esto que está acá, I es igual a AT por KT al alfa. Entonces la producción es igual a la tecnología de toda la economía por el stock de capital per cápita de unidades eficientes que hay en la tecnología. Y si ustedes piensan en esta función que está acá, esta función que está acá no es otra cosa que la función de producción neoclásica. Entonces, noten que lo que estamos diciendo es que en una economía, ¿no es cierto?, con las características de la que acabamos de describir, con una función de producción que integra bienes intermedios, al reintroducir el capital, lo que obtenemos es que en realidad la función de producción agregada se parece a una función de producción neoclásica. Pero nosotros estamos en un modelo de crecimiento schumpeteriano, y entonces lo que ahora tenemos que ver es cómo funcionan
cómo funcionan las innovaciones en esta economía. Y entonces vamos a usar la misma estructura conceptual que hemos utilizado hasta acá, para hablar del sector de innovación. Entonces, piensen que la probabilidad de innovar, o sea, la función de innovación, la probabilidad de innovar en cada sector está dado por mu sub t, que está dado por esta función, ¿no es cierto? Psi nt, donde nt es la inversión en el gasto que se hace, la inversión que se hace en investigación y desarrollo relativo a la frontera tecnológica, ¿no es cierto? El mismo supuesto que veníamos haciendo hasta acá, con que la evolución de la tecnología está dado por gamma. Cada vez que cada vez que un sector encuentra una innovación, mejora su tecnología en gamma, ¿no es cierto? En gamma, con gamma mayor que 1. Y además, recuerden que la función de producción de innovación asumíamos que tenía rendimientos decrecientes, y entonces esta es una función bastante simple que tiene los rendimientos decrecientes, donde naturalmente sigma tiene que ser menor que 1, ¿cierto? Mayor que 0 y menor que 1. Y donde interpretábamos lambda como la productividad del sector de innovación. Entonces, dicho esto, el beneficio esperado del sector de investigación y desarrollo es igual a la probabilidad de encontrar una innovación, mu, por el ingreso, si tiene esa innovación, que recuerden que es pi sub t, que lo calculamos ya anteriormente, menos el costo, que es la inversión que hace en investigación y desarrollo. Y entonces lo que nos vamos a preguntar en este sector es cuánto es el gasto en investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo, que maximiza este beneficio esperado. Entonces, naturalmente, los innovadores tratarán de invertir R de manera de maximizar el beneficio, es decir, la condición de primer orden. Entonces, si nosotros calculamos esta condición de primer orden sobre la función de beneficio esperado, nos queda esta condición de primer orden. Donde recuerden que dijimos que la función de beneficio, la función de beneficio del productor de bienes intermedios estaba determinado por esta ecuación, donde si esto es asterisco, recuerden que esto va a ser asterisco. Entonces, si nosotros sustituimos este término acá, noten que el AIT se va a ir con este AIT, y entonces nos queda que la condición de primer orden no es otra cosa que esta expresión que encontramos aquí. Se nos dice, ya nos encontramos con esta expresión, y conceptualmente, recuerden, esto es el costo marginal, ¿no es cierto? Es decir, el costo marginal de invertir una unidad en investigación y desarrollo. El costo, recuerden que la función de beneficio tiene, del lado del gasto, tiene solamente la inversión en investigación y desarrollo, por lo tanto el costo marginal es 1, y eso es lo que está representando esta ecuación, ¿no es cierto? El costo marginal es 1, y el costo marginal tiene que ser igual al ingreso marginal. ¿Y de qué depende? Bueno, nosotros sabemos que cuando yo invierto una unidad más en investigación y desarrollo, hay un cambio marginal en la probabilidad. Y eso es lo que está capturando esta primera expresión por el incremento, por el valor del incremento, ¿no es cierto? Que es este pi borita, que ya sabemos que aumenta con el capital per cápita de unidades eficientes. Entonces, básicamente, ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Y entonces, si nosotros miramos un poquito, si tengamos presente esta ecuación, que es una condición de arbitraje, ¿no es cierto? O sea, la gente va a continuar a invertir hasta que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta
que la tasa de crecimiento de la tecnología está determinado por esta ecuación, o sea, esto es tasa de crecimiento de la tecnología, y nosotros ya vimos en la teoría schumpeteriana que esa tasa de crecimiento está determinado por mu, la probabilidad de la innovación, por gamma menos 1, donde recuerden que mu mu está determinado por esta expresión que está acá. Entonces, la condición que acabamos de encontrar implica que cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, fíjense, cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, recuerden que todo este término aumenta. Pero esta ecuación dice que esto tiene que mantenerse igual a 1. Por lo tanto, dado que esto aumentó, este término debería disminuir. Y para que este término disminuya, recuerden que esto, ¿no es cierto?, son los rendimientos decrecientes. O sea que para que esto disminuya, esto tiene que aumentar. Entonces, esta condición implica que cuando el capital per cápita de unidades eficientes aumenta, también tiene que aumentar la inversión relativa a la frontera tecnológica que hacen en el sector de investigación y desarrollo. O sea, dicho de otra manera, si nosotros sustituimos todo esto, toda esta expresión, lo que podemos decir, recuerden que cuando nosotros gastamos más en términos relativos, lo que va a ocurrir es que aumenta la probabilidad de innovar, ¿no es cierto? Y si aumenta la probabilidad de innovar, lo que tenemos acá es que aumenta mu, y eso va a hacer que la tasa de crecimiento de la tecnología aumente. Dicho de otra manera, lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de la tecnología GT va a depender del capital per cápita de unidades eficientes. Cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, aumenta la velocidad a la cual se producen innovaciones. Aumenta el crecimiento de la productividad. Aumenta el crecimiento de la productividad como lo tenemos acá. ¿Por qué aumenta el crecimiento de la productividad? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Porque cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, para que se mantenga esta condición de arbitraje, lo que tiene que ocurrir es que también se incrementa el gasto relativo en innovación y desarrollo, y ese incremento en inversión de innovación y desarrollo lo que genera es un incremento en la tasa de crecimiento. Entonces, tenemos esta ecuación, que nos dice, nuevamente, que hay una relación positiva entre el capital per cápita de unidades eficientes y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la tecnología. Muy bien. Entonces, muy bien. Si solamente para ser bien específico, ¿no?, bajo los parámetros que nosotros hemos supuesto, recuerden que hemos supuesto que esta es la función de producción de innovaciones. Si nosotros sustituimos estos valores en esta ecuación de arbitraje, lo que tenemos es, recuerden, la derivada de esto no es otra cosa que sigma por lambda nt sigma menos 1 igual a 1, donde recuerden que lambda es el parámetro de eficiencia de la innovación, ¿no es cierto? ¿Qué tan eficientes somos haciendo innovación? Y sigma es la elasticidad, ¿no es cierto? Que es menor que 1, de manera de tener los rendimientos decrecientes. Entonces, si despejamos el gasto relativo a la frontera tecnológica en innovación,
nos queda esta expresión que está acá. ¿Mm? Y entonces, finalmente, si sustituimos el valor de la inversión eh, relativa a la frontera tecnológica en la función de producción de innovaciones, lo que nos queda es que la probabilidad de innovar queda determinado por toda esta expresión que está acá. ¿Eh? Que depende naturalmente de la productividad para hacer innovaciones, ¿eh? Y también de el beneficio que se genera en el sector de bienes intermedios, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de hacer una innovación aumenta si el beneficio aumenta. ¿Y cuándo aumenta el beneficio? Cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes. ¿Eh? También aumenta cuando aumenta la productividad, ¿no es cierto?, para hacer innovación. Entonces, todo eso hace que la probabilidad de hacer innovaciones aumente. Muy bien. Entonces, dado que habíamos dicho que el crecimiento de la productividad, ¿no es cierto?, estaba determinado por esta expresión, ahora podemos sustituir mu, y si sustituimos mu nos queda que el crecimiento de la productividad entonces va a estar determinado por toda esta expresión. Muy bien. Entonces, paremos un poquito y hagamos una reflexión de todo lo que hemos visto. Disculpe, ¿cuál era el último Sí, Milton. crecimiento que dijo? Este GT. Este que está acá es el Sí. crecimiento de la productividad, ¿no? Ah, Es el crecimiento de la productividad. Entonces, es el crecimiento de la productividad que está asociada a las innovaciones, ¿no es cierto? Entonces, pensemos un poco, hagamos un esquema, digamos, para ordenar ideas de lo que hemos visto. Nosotros ya estamos familiarizados con toda esta parte de la economía. Con toda esta parte. Y lo que acabamos de recordarles, si quieren, es que la tasa de crecimiento de las innovaciones, la tasa de crecimiento en esta economía está determinado por esta expresión. Y lo que nosotros hemos agregado en este modelo es toda esta otra parte. Y en toda esta otra parte lo que hemos dicho ahora es que para producir bienes intermedios hace falta capital. Cada sector tiene una unidad de capital, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sector 1 tiene capital 1 para producir X1, etc. Y la suma de todos estos capitales lo que determinaba era la demanda de capital y teníamos también una oferta por capital. Y entonces, de la igualdad de esto, encontrábamos cuál es el precio del capital, por un lado. Pero hasta acá, lo único que hemos hecho es encontrar ese precio de capital. Encontrar que cuando varía el precio del capital, recuerden, cuando varía el precio del capital, también varía el stock de capital per cápita. Y entonces, esta información es importante porque nosotros después sabemos que cuando varía el stock de capital per cápita, lo que ocurre es que cambian los beneficios de los monopolistas, ¿cierto? O sea, si el stock de capital per cápita aumenta el beneficio del monopolista. Y ese aumento lo que hace es que haya incentivos a gastar más en innovación y desarrollo, a invertir más en innovación y desarrollo. Y ese incremento de la inversión lo que genera es un incremento de las innovaciones que conduce a un incremento de las probabilidades de innovar, ¿no es cierto? Y a un incremento de la productividad, GT. Entonces, noten, estamos tratando de integrar todo este esquema, toda esta economía. Y lo que sabemos ahora con claridad es lo que está pasando de este lado. Que ya lo habíamos trabajado y lo conocemos bien. ¿Sí? Lo que vimos también es que, dado el funcionamiento de la economía, decíamos que la función de producción
pareció una función de producción neoclásica estándar, ¿no es cierto?, que tiene rendimientos decrecientes en el capital. Si nosotros a esta ecuación también la podemos expresar si sustituimos el capital per cápita de unidades eficientes y distribuimos, también la podemos expresar de esta manera. Recuerden esto. Muy bien, entonces este es el esquema que tenemos hasta ahora. Y entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que ocurre con el lado del capital, ¿no es cierto?, de este lado. Entonces, tenemos que ver de qué depende la variación en la oferta de capital. Entonces, la variación en la oferta de capital, nosotros sabemos que depende de la tasa de ahorro, digamos, porque cuando incrementa el ahorro en esta economía cerrada, cuando incrementa el ahorro, lo que se produce es un incremento de la inversión y eso genera incremento de capital. Entonces, nosotros ya conocemos la ecuación dinámica de capital, y la ecuación dinámica de capital no es otra cosa que esta que está acá, ¿no es cierto? El stock de capital en el tiempo que sigue va a ser igual al stock de capital que había más la inversión neta, ¿no es cierto?, que es igual a la inversión bruta, que es el ahorro, ¿no es cierto?, acá tenemos la tasa de ahorro, menos la depreciación. Y noten que esto, además, asumiendo que la función de producción es una función de producción de Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, es una función de producción neoclásica estándar, la solución de este modelo es la misma que la del modelo neoclásico, que ya la hemos visto, ya la conocemos bastante bien, y no es otra cosa que esta condición que dice que el ahorro, ¿no es cierto?, la inversión tiene que ser igual a esto. Entonces, en estado estacionario se tiene que verificar esta condición. Esta es la condición de estado estacionario. Recuerden, no es otra cosa más que resolver el modelo neoclásico de este lado. Entonces, fíjense, como resultado que nosotros también ya conocemos del modelo neoclásico, en estado estacionario esta economía crece porque crece G, ¿no es cierto? Crece a la velocidad de la tecnología. En estado estacionario, modelo neoclásico, la economía crece a la velocidad de la tecnología. Y entonces, piensen que el capital crece porque se ahorra e invierte, ¿no? Es decir, el incremento de capital, o sea, la inversión neta está determinado por esto, que es la inversión bruta per cápita menos la tasa de depreciación. Entonces, si yo sustituyo I acá, fíjense que me queda que efectivamente el crecimiento de G, ¿no es cierto?, es igual a esta expresión, ¿no?, que no es otra cosa que la misma que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Es la misma que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, lo que tenemos es típico del modelo neoclásico, ¿no?, que el crecimiento de la tecnología, el crecimiento de la economía va a ser determinado por la tecnología, que a su vez está determinado por esta expresión que está acá. Entonces, noten que lo que ahora tenemos es esta expresión que nos está explicando lo que ocurre en este lado de la economía y junto con lo que ocurre en este lado de la economía, digamos. En el lado donde se generan las innovaciones y en el lado en el cual se acumula el capital. Entonces, piensen lo que está ocurriendo en este modelo. En este modelo se produce, hay una parte que va destinado a incrementar la tasa de crecimiento de la productividad y por acá se van a recursos para invertir en el stock de capital. Entonces, si bien de este lado hay una dinámica sobre el stock de capital que tiene rendimientos decrecientes, y eso depende de G, pero este G cambia endógenamente de este lado de la economía, porque cada vez que el capital per cápita de unidades eficientes aumenta, G también aumenta.
Y eso al mismo tiempo hace que aumente la tasa de crecimiento. Si aumenta G, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Aquí, recuerden, es que el stock de capital per cápita va a tener que decrecer. ¿Eh? Y entonces, lo que está ocurriendo en esta economía es esta interacción entre estas dos partes. ¿Mm? Y entonces vamos a analizarla, vamos a analizar por parte lo que significa, primero, la relación entre capital per cápita y crecimiento de la productividad, por un lado. Que noten, a ver, no. Esto es el capital per cápita de unidades eficientes, o sea, esto es capital partido en A. Y entonces noten lo que ocurre con, acá voy a dibujar el crecimiento de la productividad. Entonces, lo que ocurre cuando aumenta el capital per cápita, o sea, cuando aumenta acá, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho es aumenta acá y hace que todo esto aumente, por lo tanto, aumenta GT. Entonces, eso lo podemos representar con esta línea verde. ¿Eh? Incrementos de capital hacen que aumente la tecnología. ¿Eh? Solo para enfatizar, recuerden lo que estamos diciendo es este lado. O sea, cada vez que aumenta el capital de la economía, lo que está generándose es un incremento de la productividad. ¿Eh? Aumenta el capital per cápita de unidades eficientes y aumenta la productividad. ¿Eh? Entonces, esto es lo que estamos representando con esta línea. Por el otro lado, lo que tenemos es, recuerden que alfa es menor que 1, ¿no? Entonces, esta ecuación, si quieren, por claridad, ustedes la podríamos escribir como G igual a S de capital per cápita de unidades eficientes alfa menos 1 menos delta. Y entonces noten qué ocurre cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes. Esto es alfa menos 1, esto es menor que 1. O sea que esto es igual a decir S por 1 partido en K a la 1 menos alfa menos delta. O sea, cuando aumenta K, G decrece. ¿Eh? Cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, ¿eh? La tasa de crecimiento de la productividad decrece. ¿Mm? Y entonces, aquí es un poco lo que les estaba contando, ¿no es cierto? Que esto es, cuando aumenta capital por acá, cuando incrementa capital, de este lado G decrece, pero cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, de este lado G crece. ¿Eh? Entonces, obviamente, un poco, acá tenemos el crecimiento de G cuando, por el lado de las innovaciones, acá tenemos el decrecimiento de G por el lado de la evolución de capital. Y entonces, pensemos un poco en qué cosa hace que se desplace en esta curva. ¿Eh? Piensen, si aumenta lambda, lo que va a ocurrir es que para un stock de capital per cápita dado, de unidades eficientes, ahora, si aumenta lambda, la tecnología va a ser, el crecimiento de productividad va a ser mayor, entonces, por lo tanto, no sé, crecerá por acá. Es decir, que lo que va a ocurrir es un desplazamiento de la curva. Entonces, incrementos de productividad lo que hacen es que toda esta curva se desplace. Suba o se desplace hacia la derecha, digamos, pero suba, porque básicamente a una misma cantidad de capital per cápita de unidades eficientes, ahora hay más crecimiento tecnológico. Entonces, si aumenta lambda, se aumenta gamma, ¿no es cierto? Se aumenta la productividad, se aumenta la calidad de las innovaciones, ¿eh? Si aumenta sigma, también se generan incrementos y desplazamientos de la curva que relaciona el capital per cápita con la tasa de crecimiento, por un lado. Por el otro, lo que tenemos acá, piensen, cuando aumenta la tasa de ahorro, ¿eh? Cuando aumenta la tasa de ahorro, lo que va a ocurrir es que esta curva se va a desplazar hacia afuera.
nuevamente, porque a una cantidad de capital per cápita de unidades eficiente, incremento en el ahorro va a generar un incremento en la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿Eh? Entonces acá tenemos estos efectos sobre esta curva. Y entonces lo que tenemos ahora es que naturalmente el equilibrio de estado estacionario de este sistema va a ser cuando va a ser el stock de capital per cápita de unidades eficientes que hace que la tecnología por el lado de las variaciones en el capital deje de crecer o deje de decrecer y por el lado de las innovaciones deje de crecer. Entonces esto va a ser el stock de capital per cápita y va a crecer la economía a la tasa G estrella, ¿no? Entonces, esto es bien importante con respecto al modelo neoclásico, porque básicamente lo que estamos haciendo es, en el modelo neoclásico nosotros dejábamos la tasa de crecimiento de la tecnología exógena. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es que la tasa de crecimiento de la tecnología es endógena. Y entonces, la evolución de toda la economía es consecuencia de la interacción de lo que ocurre con la evolución del capital per cápita y lo que ocurre con los cambios tecnológicos, ¿sí? Y entonces acá observamos algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, cuando aumenta la productividad para hacer innovaciones, supongamos que ahora tenemos mejores universidades, ¿eh? Y entonces lo que eso hace es que hay un desplazamiento de la curva, ¿no es cierto?, de la curva de innovaciones, ¿eh? Y entonces lo que eso va a hacer es que haya un incremento en la tasa de crecimiento, pero una reducción del stock de capital per cápita de unidades eficientes. De la misma manera, esta vez, mientras que en el modelo neoclásico un incremento en la tasa de ahorro no generaba efectos de largo plazo, ahora un incremento en la tasa de ahorro lo que va a generar es un desplazamiento de la curva de capital, y entonces lo que va a generar es que aumente la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía como consecuencia del incremento en el stock de capital per cápita de unidades eficientes, ¿sí? Entonces, esta variación o la introducción de capital en el modelo schumpeteriano, ¿no es cierto?, lo que hace es hacer más rico la comprensión del modelo de Solow, digamos, el modelo neoclásico. Esto es si quieren hacer un poco el estudio de la dinámica, que yo me lo voy a saltear. Y acá tienen, para usar el mismo esquema conceptual, digamos, así se comporta el mundo neoclásico, digamos, ¿eh? En el mundo neoclásico no existe esta relación de innovación que está acá. Por lo tanto, esto es horizontal, digamos. Cuando aumenta el capital per cápita de unidades eficientes, no hay ninguna variación en la tasa de crecimiento de la productividad. Y entonces, como no hay ninguna variación, esta curva en el mundo neoclásico es horizontal. Y es por eso que el valor de estado en el estado estacionario se crece a la tasa G estrella, que va a ser siempre la misma, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto es una forma de interpretar el mundo neoclásico dentro del paradigma schumpeteriano, digamos. Muy bien. Dicho esto, ¿qué cosa interesante hemos introducido? Que en el largo plazo, en este modelo, la tasa de crecimiento tecnológico está determinado por el crecimiento de la economía, pero que ahora es endógena, ¿eh? O sea, se parece, en una parte se parece al modelo neoclásico, pero en realidad ahora eso es, la tasa de crecimiento es endógena, digamos, la tasa de crecimiento de la tecnología. Y por el otro lado, cambios en la tasa de crecimiento dependen de dos cosas, digamos, de lo que pasa con la ecuación de arbitraje en el sector de investigación y desarrollo, y dependen de la ecuación que determina la acumulación de capital. Entonces, este es un mundo
más rico que el mundo neoclásico, pero también tiene la capacidad de explicación que tiene el mundo neoclásico. O sea, se repiten, estamos de alguna manera, no puede pensar que estamos cerrando un círculo, pero en realidad lo que hemos construido es una gran variedad de modelos con diferentes estructuras conceptuales para explicar el fenómeno de crecimiento. Muy bien, chicos. No sé si algún comentario o pregunta. Pasó bien rápido. Pero recuerden que todo esto son cosas que ya las tenemos visto, ¿eh? Hemos agregado, aquí comenzamos a aprovechar ya cosas que ya hemos visto, ¿eh? Sí. Lo que hemos hecho es reorganizar ideas nada más, pero todos estos temas ya los tenemos vistos, ¿eh? Fíjense que hemos juntado un modelo neoclásico con un modelo schumpeteriano, básicamente, ¿eh? La variación es el modelo schumpeteriano multisectorial. Pero son todos temas que hemos visto y los tenemos de alguna manera, lo deberíamos tener ya a esta altura controlados. No sé si tienen algún comentario, preguntas.